Hasta arte, ciencia odontológica. Hola, muy buena tarde a todos. Les damos la bienvenida a una transmisión más de esta serie de conferencias en vivo a través de Como en tu Facultad y en Arte y Ciencia Odontológica, Dental IQ. Esta tarde tenemos la presencia de un doctor egresado de la licenciatura de cirujano dentista por la Universidad Nacional Autónoma de México, donde también cursó los estudios de posgrado y actualización en implantología y manejos de tejidos periodontales, y realizó estudios de planeación y diagnóstico en imagenología 3D en el Hospital Español de México, y actualmente imparte cátedra de periodoncia e implantología en el posgrado endoperiodoncia en el Centro Educativo de Humanidades. El doctor Rubén Guillén, a quien le damos la más cordial bienvenida, un gran amigo también. Hola, doctor Rubén, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estamos? ¿Cómo están todos? ¿Ya listos? Bien, bien, desde casa, aguantando lo que nos queda de esta... Ha estado difícil, pero bueno, aquí estamos. Muchísimas gracias a Arte, Ciencia y Odontológica, al buen doctor Johan por la invitación, gran amigo de hace ya algunos ayeres. Pues nada, estamos aquí muy agradecidos por esta plataforma que han tenido el gran acierto de crear para poder divulgar la ciencia, el conocimiento odontológico, ya que pues ahorita estamos atados de manos y no podemos
pues realmente sacar todo lo que podamos hacer en la escuela, pues lo estamos haciendo por medio de estas plataformas y pues muchas gracias por la invitación y pues a darle, ¿no? Bueno, pues hoy nos presentan el tema de aplicaciones de CONBIM en odontología y cirugía digital. Y bueno, pues te dejamos, doctor, que nos compartas la presentación. Les recordamos a todos que al final tenemos nuestra acostumbrada serie de preguntas y respuestas en las cuales el doctor Rubén nos ayudará a resolver las más significativas. Esperamos su participación y al final estamos de vuelta para esta sesión. Te dejamos, doctor. Bueno, vamos a compartir pantalla. Listo. Vamos a empezar. No sé si mi audio está. Ah, sí, ahí está. Bueno, pues hoy nos toca hablar acerca de la aplicación del CONBIM en la odontología y la planeación quirúrgica por medio de esta herramienta. Esta herramienta fue desarrollada a mediados finales de los años 90 con el fin de obtener escáneres tridimensionales de nuestro complejo maxilofacial, pero reduciendo la cantidad de radiación que generaba, por ejemplo, un estudio de tomografía axial computarizada, que lo utilizan más en medicina. Y bueno, esto es para ofrecernos una alternativa de la imagen convencional, tanto intraoral como las periapicales, como extraoral como las panorámicas, eliminando superposición de imágenes, problemas de magnificación o problemas de distorsión, obteniendo medidas reales. Y bueno, si es cierto que la utilización de esta tecnología se centra mucho en implantología y en cirugía maxilofacial, quizá también en ortodoncia, pues el CONBIM tiene potenciales ventajas en el manejo clínico de alteraciones dentales comunes en otros campos y en otras áreas de la odontología, como la periodoncia, la endodoncia, la operatoria, y bueno, desde luego las áreas que ya mencionamos, implantología y cirugía. Es por eso el objetivo de esta charla vamos a tratar de describir estas ventajas que aporta esta nueva tecnología, nueva entre comillas, frente a otras técnicas de imagen convencional con sus diferentes aplicaciones en la práctica odontológica. Vamos a iniciar contestando lo que siempre en charlas, pláticas, inclusive en clases en la facultad, nos preguntan siempre. Son 6 preguntas que normalmente aparecen y basadas en estas 6 preguntas fue que desarrollamos esta charla. Y ¿es posible el diagnóstico y la planeación quirúrgica de manera digital? ¿Es aplicable a la práctica general este tipo de tecnología? ¿Cuento con las herramientas necesarias para realizarla? Y esto es hablando de la localidad de cada quien, pues vamos a ver si en nuestra localidad existen este tipo de herramientas para poder realizarla. ¿Es exacta y fidedigna este tipo de planeación y diagnóstico? Y lo vamos a revisar en la literatura más reciente. ¿Y qué gano yo al realizar este tipo de diagnóstico y planeación? Si lo hago de manera digital o lo hago de manera analógica. Y sobre todo, qué tan caro es para el desarrollo de mi práctica privada, de mi práctica profesional odontológica. Y poco a poco vamos a ir resolviendo estas incógnitas. La primera, diagnóstico y planeación quirúrgica digital. ¿Es posible? Y yo les diría, siempre va de la mano con la pregunta 3, para saber qué herramientas necesito para saber si es posible. Sí es posible si cuento con las herramientas del flujo digital completo, aunque la plática se va a centrar un poco en CONBIM exclusivamente, bueno, sabremos qué otras herramientas necesito para un flujo digital completo. La primera herramienta que necesito, bueno, es una tomografía, un estudio tomográfico. Y no lo vamos a prescribir o no lo vamos a mandar al paciente a tomar este tipo de estudios sin saber qué es lo que yo quiero diagnosticar, ya que no es una receta genérica. Nosotros tenemos que determinar qué ventana o qué campo de visión necesitamos especificarle a nuestro gabinete qué es lo que queremos diagnosticar para saber qué imagen quiero que me tomen.
¿Y cómo es esto? Bueno, vamos a desarrollar el hecho de aprender el campo de visión que voy a prescribir, que voy a recomendar que se tome a mi paciente. Es decir, está indicado la ventana 5x5 para diagnóstico, por ejemplo, de problemas endodónticos, diagnosticar si tengo conductos laterales, conductos accesorios, si tengo a lo mejor un defecto periodontal, que quiero definir realmente cuáles son sus límites, o por ejemplo, instrumentos fracturados o proximidad de estructuras anatómicas de riesgo. Voy a prescribir esta tomografía con un FOB de 5x5. 5x5 va a concentrar toda la radiación del aparato en este tamaño cúbico de 5x5 centímetros, de tal modo que voy a obtener imágenes con muy buen contraste, imágenes de muy alta resolución, donde podré inclusive visualizar corticales muy delgadas y va a ser excelente para este tipo de diagnóstico. La siguiente ventana, la de 10x10 o 10x5, normalmente la utilizamos para, queremos hacer un diagnóstico o una evaluación de una sola arcada, a lo mejor para un tratamiento de cirugía guiada en un solo maxilar. Nosotros recomendamos esta ventana porque da una buena definición, no es de alta definición, pero es una buena definición y podemos hacer planeaciones de arcada completa sin meternos en análisis condilar, sin meternos en análisis de órbitas o de piso de órbitas o de vía aérea. Es limitada solamente, exclusivamente para el análisis y del diagnóstico de una sola arcada. Y luego viene la ventana grande, la de 17x13 o la de 30x30, 17x25, son ventanas ya más para el área de cirugía maxilofacial, donde podemos analizar muchas estructuras anatómicas y analizar muchos, inclusive hacer un barrido de todos los dientes. No es una definición muy buena, sin embargo abarca mucho, es más, todo el complejo maxilofacial para poder diagnosticar para poder diagnosticar varias patologías. Y es así como lo vamos a prescribir. Cuando ya tenemos nuestra tomografía en el consultorio, necesitamos un software de visualización para poder visualizar qué es lo que el paciente se fue a tomar, todos los cortes que le extrajeron. Y este software de visualización lo vamos a dividir en dos. El que normalmente tu gabinete radiológico te envía junto con la tomografía, te manda un visor, y este visor va a estar un poquito limitado en cuanto a las herramientas que puede utilizar para el diagnóstico. Sin embargo, sí nos sirve para hacer un barrido de todos los cortes. O existe el visor de planificación. La planificación ya va a tener muchísimas herramientas, y este visor o software de planificación puede ser o de licencia cuando el fabricante te cobra una licencia anual, como cuando tú compras un procesador de texto, el Word o el PowerPoint, pagas una licencia para poder utilizar este software, y luego cada año, si tú quieres la actualización de ese software, tendrás que pagar nuevamente la renovación de esa licencia. Y estos softwares ya traen muchísimas más herramientas, inclusive traen bibliotecas digitales de implantes para que tú puedas colocar implantes tridimensionales en tu tomografía, puedas hacer un encerado digital, protésico, inclusive hay herramientas para dimensionar la densidad ósea, mediciones, ángulos, muchísimas más herramientas que un software de visualización. Y también los hay de planeación, también los hay libres que tú puedes descargar de internet y puedes hacer esta planeación. Y si tú quieres ejecutar o mandar a imprimir algo de tu planeación, bueno, ya por internet la empresa que te ofrece el software te cobra la liberación de este archivo unitario para que tú hagas la impresión de lo que quieras tú extraer de ese software. Pero la planeación la puedes hacer gratuitamente. Posteriormente necesitamos un escáner intraoral, y aquí lo que es importante saber sobre el escáner intraoral es que tú sepas que puede generar archivos STL. Estos archivos reciben el nombre de STL por la estereolithography,
que es un archivo que posteriormente puedes llevar a una impresora o a una fresadora. Y bueno, hay escáneres dentales que solamente funcionan o te generan este archivo STL para imprimir o para fresar en los equipos de la misma marca del escáner. Entonces eso es lo importante que tienes que saber, elegir un escáner que te genere un archivo STL libre que tú puedas decidir imprimir o fresar en cualquier aparato libre, ¿no? Posteriormente, pues tenemos la impresora 3D que también va a ser necesaria para completar el flujo digital y yo pueda imprimir desde provisionales, arcadas completas, guías quirúrgicas o inclusive segmentos anatómicos. Voy a trabajar en mi sección mandibular. Yo puedo imprimir mi mandíbula completa y trabajar en 3D esta mandíbula para precontornear o preconformar guías de titanio o barras de titanio y la cirugía sea más fácil. Bueno, ya sabemos qué herramientas tenemos que tener a la mano y cómo las vamos a prescribir. Ahora vamos a ver si sí es verdad que es aplicable a mi consulta, a mi práctica general. Yo como odontólogo en mi consultorio, ¿cómo voy a hacer funcionar este flujo? ¿Cómo voy a hacer para poder saber si es real esto aplicable a mi práctica general? Lo vamos a ver con ejemplos de casos clínicos pequeñitos. En endodoncia, por ejemplo, cuando nosotros tenemos un conducto MB2 y no lo logramos detectar por vía periapical, por una imagen periapical, un barrido axial de esta pieza dentaria nos va a dar la localización exacta. Eso sucede muchas veces en endodoncia cuando no, pues ya cerré la endodoncia y sigue con sintomatología y sigue con sintomatología y ya lo desucturé y lo volví a trabajar y cuando haces el barrido tomográfico, pues resulta que tenías por ahí un conducto de más que no has tratado. A veces son 5, a veces son hasta 7 conductos en un molar y entonces la tomografía nos sirve mucho para eso. ¿Para qué nos sirve también la tomografía? Nos va a poder dimensionar conductos, longitudes y conductometrías de conductos, en este caso está recto, pero inclusive conductos dilacerados, tú puedes ir con el puntero seleccionando, si te colocas en el eje longitudinal del diente, y vas a poder tener una conductometría real de ese conducto dental y trabajar, hacer tu trabajo biomecánico exactamente donde lo debes de hacer. Y por último, para dimensionar extensiones de lesión, si hay lesiones o periodontitis apicales que ya están muy extensas e inclusive pueden llegar a perforar corticales vestibulares o palatinas o hacer un túnel, pues eso ya va a ser muchísimo más fácil que tú elijas qué tipo de tratamiento vas a hacer. Si le entras con una simple endodoncia o si a lo mejor vas a ya hacer la planeación de una cirugía apical o inclusive una cirugía apical con regeneración ósea, pero esto lo vas a poder dimensionar muchísimo más fácil en una tomografía. Este caso clínico de endodóntico lo hicimos en colaboración con el doctor Carlos Vélez. Él fue una pauta muy importante, es un endoperidoncista de lujo, da clases conmigo allá en el posgrado de endoperiodoncia y tuvimos un caso anterior a este caso de un trauma anterior donde finalmente el paciente perdió su incisivo central. Yo me quedé muy frustrado acerca de ello y el doctor se acercó a mí y me dijo, oye, fíjate que he leído ciertos artículos y se recomienda tal tratamiento y por qué no los lees y casualmente como a los 2 meses después me llega una paciente con las mismas condiciones y bueno, aplicamos esta tecnología. Paciente femenina de 14 años recibe un trauma frontal con objeto contundente sin datos médicos de relevancia. Una niña de 14 años que se acercaba en 3 meses a sus 15 años, iba a tener su fiesta y no quería perder su diente, pero nos llega con esta lesión, ¿no? Es que me pegaron con un palo de escoba en el jardín de mi secundaria y pues no sé qué hacer, tengo mi diente chueco, ya se me hizo hacia adentro. Tomamos la radiografía y pues, híjole, en ese
ese momento así me regresó a la mente el consejo que el doctor Carlos me dijo, ¿no? Y me dice, tienes que checar muy bien si el segmento apical no está desplazado hacia vestibular y tienes que valorar muy bien la tabla ósea para ver si ese diente se queda o no. ¿Y cómo hacerlo con una radiografía periapical? Pues no se puede, ¿no? Es imposible. Entonces mandamos a tomografía a la paciente. Ahí ya habíamos reposicionado el órgano, habíamos reducido la fractura y lo habíamos ferulizado, y entonces evaluamos cómo aún permanece la tabla ósea vestibular y el segmento apical quedó en su sitio, no se desplazó hacia vestibular, no se salió del alveolo. En el barrido axial podemos ver el trayecto de la fractura y también ligeramente cómo se ve la tabla ósea que todavía pertenece al proceso alveolar. Luego entonces, basados en la literatura que nos había recomendado el doctor Carlos, pues hicimos lo que nos correspondía, que es solamente hacer el tratamiento de conductos en el segmento que había sido fracturado y dejar el tercio apical en su sitio, para que sanara, cicatrizara y vamos a tener evaluaciones radiográficas para valorar si no había un proceso patológico en apical. Así se hizo, se reposicionó, se ferulizó y se hizo solamente el trabajo biomecánico y la obturación del segmento fracturado. Y a los 12 meses hicimos una evaluación tomográfica donde vimos que teníamos completito la tabla vestibular, no se había perdido, y en el corte sagital podíamos ver que no había ninguna lesión periapical que rodeara ese ápice, no habíamos perdido nada de tejido óseo de la lámina vestibular y podríamos considerar este tratamiento con éxito. Esta fue una fotografía clínica de control que le tomamos a la paciente al año y como a 2 años más, no, como al año y medio más o menos, hicimos la radiografía periapical y observamos que había una cicatrización completa de todos los tejidos, que no teníamos una reabsorción radicular activa, ni interna ni externa, y que bueno, intacto sin desarrollar ninguna patología endodóntica. Para periodoncia. Bueno, para periodoncia nos es muy útil porque podemos evaluar estructuras anatómicas y defectos periodontales a detalle. En el ejemplo de la imagen de la radiografía periapical de arriba, podríamos pensar que la raíz distal, vestibular del primer molar está dentro de la cavidad del seno maxilar y vemos ahí también una ligera depresión en la zona distal del proceso alveolar que asumimos o presumimos que fue una pérdida ósea debido a la extracción del segundo molar, pero cuando vemos en la imagen sagital de la tomografía, verificamos que la raíz no está dentro del seno maxilar y que además del defecto que se notaba por distal, también por palatino tenemos un defecto importante, con ahí la presencia de cálculo. Aquí se ve el cálculo presente y bueno, el defecto que vamos a tener que darle solución clínica para mantener ese diente ahí. Vemos en la imagen de abajo una pérdida ósea de tipo horizontal. También se alcanza a ver algo de cálculo de la superficie de la raíz. Y es un diente que nos llega con movilidad grado 2 y podemos presumir que pues ese diente ya no se puede salvar porque sabemos que un defecto horizontal no es regenerable en periodoncia. Sin embargo, cuando hacemos el estudio tomográfico podemos ver que no solo es un tipo de pérdida horizontal, tenemos ahí defectos verticales totalmente regenerables. Si hacemos una terapia de regeneración tisular guiada, pues podemos todavía hacer permanecer ese diente muchísimo más tiempo en boca, obviamente con fase 1 y todo. Y vamos a ver un ejemplo de flujo digital completo en periodoncia. Este caso lo hicimos en el curso de manejo de tejidos periodontales y perimplantarios, ahí en la facultad de la UNAM, de Ciudad Universitaria. Ella es una paciente femenina de 71 años, parcialmente desdentada en superior, solamente le queda un diente y nos dice la paciente, yo no quiero usar una prostodoncia, no aguanto el paladar en la boca, no, yo quiero implantes.
yo quiero implantes y quiero que sean fijos y quiero que no se me caiga y no se me mueva. Sin embargo, al evaluar su tomografía, pues podemos ver que es imposible hacer una terapia implantológica sin antes hacer una terapia regenerativa, o a menos que sean unos implantes anclados en el proceso cigomático. Sin embargo, también cuando le platicamos esa opción, no le pareció muy favorable y me dijo, no, mejor primero regenéreme, y si la regeneración no funciona, bueno, ya optamos por el otro tipo de implantes. ¿Qué hicimos en este caso clínico? En este caso clínico segmentamos la tomografía solamente del maxilar y lo mandamos a imprimir. Cuando tuvimos la impresión 3D de esta estructura anatómica, pudimos determinar y confirmar lo que ya habíamos visto en la tomografía, que el proceso era muy delgado, que solamente tenía un par de milímetros de grosor, que tenía muy poca altura. Entonces, dentro de la impresión, nosotros reconstruimos a lo que queríamos ganar en cuanto a aumento de reborde, respetando la biología ósea. Sabemos que no podemos hacer crecer mucho de más, pero sin embargo pudimos hacer crecer lo necesario para poder hacer esta terapia. Entonces hicimos con silicón por adición, hicimos el aumento de reborde, lo que nosotros necesitábamos lograr o obtener en la cirugía. Posteriormente conformamos las mallas. Todo esto, no, el paciente no tiene nada que ver. Esto lo hicimos en laboratorio. Conformamos las mallas de titanio que vamos a utilizar como barreras de exclusión del tejido epitelial y para darle soporte a nuestra regeneración. Aquí está conforme cómo las conformamos. Les dimos una clave, un número para mandarlas a esterilizar y saber qué malla correspondía a cada zona. Aquí están, ya rotuladas, y las pusimos a esterilización. Posteriormente, a la paciente ya en cirugía se le extrajo una muestra de sangre para poder hacer plasma rico en plaquetas y una fibrina rica en plaquetas, y nos vamos a abrir. Cuando abrimos el colgajo nos damos cuenta que evidentemente teníamos un proceso muy, muy, muy delgadito que no iba a alcanzar para colocar los implantes. Y fijamos nuestras mallas en el orden que teníamos, las fijamos por palatino primero para que tuviéramos una barrera en donde colocar el injerto. Colocamos el injerto. Posteriormente, cuando ya fijamos las mallas de titanio, colocamos una membrana de fibrina sobre las mallas para lograr favorecer el cierre primario de los tejidos blandos de manera más fácil y que no tuviéramos riesgo de exposición de la barrera. Suturamos y bueno, a los 8 meses, era nuestra condición inicial y esta fue nuestro resultado de aumento de reborde. Ya podemos hacer la colocación de nuestros implantes. Aquí la utilización del flujo completo digital se basó en hacer el trabajo más rápido. Una cirugía que normalmente, si te pones a conformar en el momento de la cirugía y recortar las mallas al tamaño que deben de ser y todo, pues tardas bastante tiempo. Aquí quizá habremos tardado unos 45 minutos, una hora en hacer la cirugía, y la paciente pues nos agradeció mucho el hecho del posoperatorio. Operatoria dental. No es una herramienta creada para evaluar o diagnosticar operatoria dental. Sin embargo, nos ayuda mucho. Es decir, ¿qué quiero expresar con esto? Que si yo tengo un paciente con caries, no voy a evaluar su caries mandándole a hacer una tomografía. Pero si es un paciente que voy a tratar de manera integral con 2 o 3 o más especialidades, vale la pena hacer este tipo de estudios porque nos dan hallazgos radiográficos hallazgos imagenológicos que una radiografía convencional o inclusive el ojo clínico no nos da. Por ejemplo, en el caso de arriba, el mismo paciente que se trató periodontalmente quería hacer una rehabilitación integral y él refería mucho dolor en el tercer molar, en el último molar, en el tercer molar, pero clínicamente no se veía nada.
Sin embargo, cuando hacemos, y radiográficamente tampoco, sin embargo, cuando hacemos el barrido, pues podemos ver ahí una carie cervical que está por debajo del margen gingival, que no detectamos tan fácilmente, que ya corroboramos una vez que vimos la imagen, pues ya corroboramos en la clínica y sí, efectivamente, era una carie cervical vestibular, pues tremenda. Ya no tenía salvación ese diente y nos deshicimos de él. En el segundo ejemplo, una caries que el paciente no te cree, tiene una caries ahí entre los dientes. No, no es cierto, no, sí. Ya una vez que le enseñas gráficamente, mire, esta es la lesión y tenemos, es que por arriba no se ve, no, es que su caries es interproximal. Y tú le explicas esto al paciente, el paciente te lo agradece mucho. Es una herramienta también muy buena en cuanto a la aceptación de tratamientos si el paciente ve gráficamente lo que le está sucediendo. En la imagen 3 es lo mismo, una caries distal que es bastante agresiva, que si el paciente se ve clínicamente por fuera, no, pues mi diente está bien, pero cuando lo ves radiográficamente, pues ahí están los problemas. Entonces, no es una herramienta que se use exclusivamente para operatoria dental, pero nos sirve bastante, sobre todo cuando vamos a hacer rehabilitaciones integrales, barrer diente por diente, hasta que logramos conseguir el diagnóstico de cada uno de los órganos. En ortodoncia, bueno, en ortodoncia yo no soy muy experto en esta materia. Los especialistas en ortodoncia con los que trato me han dicho que lo utilizan, por ejemplo, para diagnóstico cefalométrico doble, es decir, hacen el diagnóstico cefalométrico izquierdo y derecho sin superposición de imágenes. Me dicen que ellos tienen una herramienta de planificación donde te da un objetivo visual de tratamiento y te hace una animación de cómo el paciente quedaría después del tratamiento si se basan en ciertos parámetros de diagnóstico, que es una herramienta que también vende mucho. Y bueno, yo la utilizo muchísimo más cuando me lo piden para esto, para hacer el diseño de la colocación de implantes ortodónticos para retracción o para distalización. Hacemos las guías, esta es la planeación y este es el resultado, y tenemos un resultado pues idéntico al de la planeación por medio de guías de inserción de este tipo de implantes. En exodoncia, pues yo les diría es sí o sí una tomografía. Si tú te dedicas o eres intrépido y haces terceros molares o haces caninos retenidos o incluidos, es sí o sí, esta herramienta la tienes que usar. ¿Para qué? Para que diagnostiques súper bien la relación de estas extracciones con estructuras anatómicas de riesgo, para que diagnostiques súper bien la vía de acceso que vas a tener, si va a ser por vestibular, si va a ser por palatino o bilingual, para que puedas tú tener mayor eficacia en tu cirugía, mayor rapidez y mayor confianza en que estás haciendo las cosas bien. El ejemplo de la imagen de arriba en una radiografía periapical, el paciente se queja de dolor cuando mastica, cuando hace presión, sin embargo el diente no se puede evaluar con movilidad porque es una prótesis fija de 3 unidades. Entonces no se mueve tanto, evidentemente, pero sí presenta una fístula a nivel periodontal. Entonces tomamos la imagen y no vemos claramente qué es lo que sucede. Pero cuando tomamos la tomografía y le pedimos al paciente que muerda un algodón o que muerda fuerte, ahí podemos ver por qué es la fístula, por qué es el dolor. Ya es un diente que no es rehabilitable, que no es restaurable, podemos diagnosticarlo. Y en las imágenes de abajo, pues nos sirve para evaluar la relación que tiene el molar. Cuando nosotros vemos una imagen, muchas veces pareciera que las raíces del diente están dentro del canal dentario, pero cuando hacemos una evaluación, a veces nos encontramos, o la mayoría de las veces nos encontramos que se encuentran por vestibular y el canal por lingual, pero hay veces que sí están dentro del canal y entonces ya eso limitaría nuestra acción en cuanto a la clínica o nos daría un parámetro clínico como para saber qué tanta presión, qué tanta palanca, qué tanta fuerza, o si hacerla o no hacerla. O decido, ¿sabes qué? Este es un manejo que se sale de mis manos y vamos a mandarla al especialista necesario para que la pueda hacer y que tenga menos riesgo clínico el paciente.
Y bueno, vamos a ver el desarrollo de un caso clínico para exodoncia. Me lo mandó el ortodoncista, que revisáramos una imagen que vio ahí porque ya quiere poner sus brackets en la arcada inferior, pero en la radiografía panorámica vio una imagen que no le gustaba mucho, una sombrita por ahí. Y bueno, cuando le hacemos la radiografía periapical, pues vemos lo que evidentemente es un diente supernumerario, y justamente relacionado con la salida de una estructura anatómica importante. Dice, no, pues no puedes braquear a tu paciente si no nos deshacemos de este asunto, porque puedes causar una reabsorción radicular si tú confrontas las raíces contra ese supernumerario. Y entonces mandamos a hacer el estudio para tratar de ver la vía de extracción de este supernumerario. Ahí no vemos que haya un desplazamiento de corticales por vestibular, pero sí podemos ver el agujero mentoniano que probablemente esté relacionado con la presencia de nuestro supernumerario. En una reconstrucción panorámica de mi tomografía puedo dibujar el trayecto de este nervio hasta su salida y ver la relación que tiene con el órgano que quiero yo extraer. Aquí vemos la reconstrucción 3D con el nervio ya trazado. Y en unos cortes sagitales podemos ver que justamente donde inicia el saco pericoronario de mi supernumerario está, que es está la emergencia del meato mentoniano, y solamente la divide una cortical muy delgadita. ¿Qué quiere decir? Que hay una cortical ósea que nos va a permitir maniobrar sin penetrar al canal dentario, pero que debo de tener cuidado porque la relación es estrecha. De tal modo que por una vista vestibular podemos medir la longitud que hay del reborde alveolar a la salida del dentario de 13.36 y del reborde alveolar a la parte superior de mi capuchón pericoronario. También podemos evaluar en la misma tomografía cuál es la cortical más delgada, que será la vía de acceso para poder realizar este tipo de extracciones, y vemos que no hay una diferencia significativa de 0.2 milímetros, pero que es más delgada por vestibular, y por ahí hacemos la planeación de nuestra extracción. Levantamos nuestro colgajo y siguiendo las dimensiones que nosotros obtuvimos en la tomografía, sabemos que no debemos de llevar nuestro colgajo más allá de 13 milímetros para no exponer innecesariamente a la salida de nuestro nervio y no provocar una lesión neurológica. Entonces empezamos a hacer el tallado de nuestra ventana ósea. Como es 1 milímetro de cortical, directamente llegamos a contactar el diente supernumerario, hacemos la extracción del mismo, y es muy importante verificar hacer la extracción del capuchón pericoronario para no crear un quiste residual si nosotros cerramos si nosotros cerramos este colgajo dejando ese epitelio ahí. Y no hay ningún problema porque nosotros podemos curetear la zona con la confianza de que sabemos que hay una cortical ósea de separación entre la emergencia de mi nervio y de el capuchón pericoronario. Y aquí está el resultado, la planeación, el resultado. Vemos que es adecuado y el paciente cicatriza sin ninguna sintomatología. Para implantología, bueno, también aquí en este rubro es sí o sí. Antes, cuando yo inicié en este rollo de los implantes, nuestra manera de evaluar a un paciente y de planificar era distinta. Si bien es cierto que podíamos lograr los resultados quirúrgicos con una radiografía panorámica, mediante un cálculo matemático, reduciendo la magnificación, obteniendo primero cuánto era el coeficiente de magnificación y reduciéndolo para saber las distancias reales, y por medio de un mapeo óseo que nos daba un aproximado del volumen del proceso alveolar. Es mucha chamba a nivel laboratorio hacer este tipo de planeaciones que cuando tú lo haces con esta tecnología. Yo era un poco renuente, tengo la fortuna de trabajar en un gabinete radiológico ya hace 15 años, junto con la radióloga pues más importante en México, la doctora Margarita Son, es la presidenta de la Asociación Mexicana de Radiología, y es radióloga maxilofacial.
Y bueno, el jugo que le he podido sacar a este tipo de imágenes gracias a ella ha sido increíble. Les puedo comentar que ahora yo no hago ninguna cirugía implantológica, sino ocupo de herramienta una tomografía de haz cónico. Este fue el ejemplo. Nosotros hicimos una preservación alveolar, ahí se alcanza a ver el resultado de la regeneración y esta es la planeación después de la regeneración y este fue el resultado de la cirugía. Vemos que prácticamente el resultado es de acuerdo a lo que yo planeé en mi primera planeación. Y vamos a ver cómo se ejecuta esta planeación y es un ejemplo muy, muy sencillo, muy bonito. Nosotros tenemos la imagen 3D de nuestro segmento anatómico, pintamos la estructura de anatómica de riesgo donde va hacia lo largo del canal. Posteriormente, ya que hemos escaneado a nuestro paciente, empalmamos el archivo STL con el archivo DICOM de la tomografía. Ahorita vamos a hablar un poquito de estos nombres de DICOM y de STL. Y lo empalmamos, hacemos que coincidan los dientes para tener nosotros el tejido blando ya empalmado con los tejidos óseos y vamos a tener la reconstrucción exacta de nuestro paciente. ¿Para qué? Para hacer todas las dimensiones necesarias y nuestra guía quirúrgica que nos va a servir de apoyo. Una vez que ya tengo empalmado mis tejidos blandos y duros, hago un encerado digital correspondiendo a la oclusión con el diente antagonista, es decir, que la pauta de dónde colocar el implante la va a dictaminar la elaboración de esta prótesis colocada en el lugar necesario y vamos a hacer la emergencia de nuestro implante, la emergencia en la meseta central del encerado de diagnóstico. Se hace la planeación de la colocación del implante en cuanto a longitud, teniendo cuidado con la estructura anatómica y dejándole un margen de seguridad de cuando al menos 2 milímetros. Vemos que aquí no tenemos riesgo. Inclusive podemos determinar que si es que nuestro visor de planificación cuenta con una biblioteca de aditamentos también, podemos inclusive medir la altura gingival y la altura del pilar protésico. De acuerdo a mi prótesis, ya sabemos qué pilar vamos a elegir, ya sabemos qué implante elegir. Posteriormente se le coloca un tubo guía a la planeación de mi implante en los tejidos blandos y este tubo guía, que es un archivo STL también, se hace una elaboración de una guía quirúrgica abrazando este tubo guía y posteriormente se manda a imprimir. Este es el archivo STL, que es el que les comento. Si tú tienes un software de licencia, tú puedes imprimir los que gustes. Ya pagaste tu licencia, ya generaste tu archivo STL, lo puedes imprimir cuantas veces quieras. Y en un software libre que tú bajaste por internet, en este paso, cuando tú quieres imprimir este archivo STL, le tienes que pagar una licencia al software libre, que normalmente es entre $16. Bueno, depende mucho también de cuánto crédito le metas al asunto, pero alrededor de unos $20 te cuesta imprimir un archivo por este medio. Ya que tú tienes este archivo y lo mandaste a imprimir, este es el resultado y puedes tener confianza de que tu guía quirúrgica te va a dar el resultado que tú quieres, la planeación que tú quieres. Y el caso clínico es muy sencillo, es un premolar que el paciente llega, se le hace fase 1 periodontal, eliminación de cálculo, de eliminación de caries, eliminación de raíces. Y entonces esta es su tomografía y podemos ver que la zona que tenemos que operar es esta y tenemos que evaluar precisamente la estructura anatómica de riesgo, que es la salida del dentario inferior. Hacemos la tomografía y vemos que la emergencia del meato mentoniano sí se encuentra muy lejos de la zona quirúrgica en la que vamos a trabajar. No tenemos problema en cuanto a la profundidad. Tenemos 16 milímetros libres para trabajar y una anchura de 4.34 milímetros. Y también podemos determinar la longitud del espacio interdental en la zona desdentada. De acuerdo entonces a estos criterios, se coloca, se toma, se extrae de la biblioteca digital del software un implante con las características de dimensiones necesarias para que sea la distancia exacta entre la raíz proximal y la plataforma del implante, que tenga 1 milímetro libre cuando menos de cortical vestibular y cortical lingual. Y aquí hago mi encerado digital.
De tal modo que en base a este tipo de dimensiones puedo determinar que el ancho del hueso basal disponible podemos elegir una plataforma de 3.3 milímetros para poder tener el milímetro vestibular, el milímetro lingual y los 2 milímetros de distancia entre raíces proximales. Y para la longitud lo que hacemos es la medida de la corona y si la corona nos midió 5 milímetros, pues nos vamos al doble. Ahora sabemos también, la literatura nos ha hablado de los implantes cortos que funcionan bien, pero aquí como no tenemos limitación en el hueso, ni hay una estructura anatómica de riesgo, pues nos vamos en proporción 2:1 y elegimos una longitud de 10 milímetros. Posteriormente diseñamos la guía quirúrgica y aquí colocamos el tubo guía y nos damos cuenta que el tubo guía es demasiado grande, que la correspondencia es mucha para el espacio que yo tengo disponible, el espacio interdental, y entonces decidimos no colocarle tubo guía, sino nada más la apertura de un orificio que tenga la dimensión de mi fresa helicoidal 1, que es de 2.8, y entonces mandamos a imprimir la guía y solamente tendrá el orificio de 1.8 porque no tenemos la disponibilidad de espacio para hacer el tubo guía. ¿Lo hubiéramos podido colocar arriba de las caras oclusales? Sí, pero tampoco teníamos así como tanta premura. Y como al fin de cuentas la cirugía íbamos a levantar un colgajo por la necesidad de la colocación de un tejido conectivo, pues no teníamos ningún problema con hacerla a ese nivel y solo la apertura de la fresa helicoidal número 1. Aquí está, levantamos el colgajo, hacemos el fresado, la osteotomía, colocamos el implante. Esto es lo que les comentaba, se le colocó un tejido conectivo para evitar este colapso. Y finalmente tenemos la planeación y el resultado. Un resultado acorde a las necesidades que nosotros teníamos y bastante similar o bastante parecido a nuestra planeación. En el caso 5, también de implantología, nos sirve mucho para también determinar estructuras anatómicas de riesgo superior. La paciente se presenta con un edentulismo bilateral Kennedy de tipo 2, no tiene datos médicos de relevancia y nos dice, yo ya no quiero usar mi plaquita que tengo, inclusive ya aquí se ve el tatuaje de la plaquita que tenía, una plaquita de, me parece que era Valplast, pues ya tenía inclusive aquí hasta marcado ahí el desgaste de la placa. Y bueno, ¿qué le sugerimos? Bueno, pues la terapia implantológica, porque cuando nosotros vimos clínicamente a la paciente, vimos un proceso ancho, grande, súper alto. Estas son las zonas anatómicas en las que voy a trabajar, inclusive hasta en algunas zonas tengo un espacio interdental reducido, interoclusal, entonces, no, pues hasta puedo hacer osteoplastía para que tenga yo la altura necesaria y a lo mejor ya después trato las lesiones cervicales no cariosas y los implantes me van a quedar divinos y el encerado y bla, bla, bla. Y cuando hacemos, miren, nada más que imagen, o sea, tenemos muchísimo proceso donde trabajar. Pero cuando tomamos el estudio radiográfico nos damos cuenta que el segmento alveolar subantral es corto. No es muy corto, pero sí es corto. Aquí está, tenemos un promedio de 5 milímetros, entonces lo ideal cuando yo coloco molares es hacer una plataforma 4 y una longitud cuando menos de 8, porque va a recibir todas las cargas de fuerza oclusal. Entonces, a mí en lo particular no me gusta utilizar implantes cortos, trato de evitarlo al máximo, pero tampoco le voy a decir a la paciente que vamos a hacer una elevación de vía lateral, porque tengo 5 milímetros y la literatura me dice que si yo tengo mínimo 5 milímetros de longitud en un segmento óseo subantral, podría yo utilizar una elevación de seno por vía crestal. Y esto ya lo diagnosticamos aquí. Lo corroboro en mi planeación implantológica y vemos que voy a estar intruido 3 milímetros de mi implante dentro del seno maxilar, en el encerado y en la situación ideal, en la colocación ideal del implante, voy a estar intruido 3 milímetros. Por lo tanto, esta es la planeación general, como se ve el visor general en todos los cortes, y sé que en este implante voy a tener que hacer una elevación transcrestal a este nivel.
Hago la elaboración de mi guía quirúrgica, coloco mis pines de paralelismo, hago el protocolo de injerto óseo y intracrestal, coloco mis implantes y me voy a la radiografía. Esta es mi planeación y este es el resultado de la elevación transcrestal. Veo que mis implantes corresponden a mi planeación y el resultado de mi planeación contra el resultado clínico que obtengo es bastante favorable, se parecen bastante a lo planeado a lo ejecutado y sobre todo yo pude diagnosticar previamente a lo que me enfrentaba y supe cómo solucionarlo de la mejor manera. Y por último, y no menos importante, yo diría que también es muy importante para la cirugía bucal y la maxilofacial este tipo de estudios y que nos hacen la vida más fácil, muchísimo más fácil. Tuvimos un caso muy bonito cuando yo estaba allí en el Hospital Español. Llegó una paciente al departamento de otorrino pidiendo consulta porque ella es Paola y nos comentaba que ya estaba harta, ella es casada, porque su pareja le decía, no me dejas dormir. Y fue una terapia muy bonita, ella tenía mucha apnea del sueño y bueno, llegó a otorrino porque pues ellos diagnosticaron que tenía ahí un problema de vías aéreas. Sin embargo, cuando hicieron el estudio tomográfico, este es el estudio tomográfico, primero la evaluaron en otorrino y efectivamente se dieron cuenta que tenía una desviación importante del tabique nasal, que oprimía las vías aéreas, que era muy delgadito lo que tenía de vías aéreas, que los cornetes eran muy grandes. Sin embargo, pues vieron que los senos estaban desocupados y que a lo mejor con una rinoplastia ya quedaba solucionado el problema. Pero hicieron un hallazgo radiográfico en los cortes de la tomografía axial y fue Aquí se observa un implante y cuando se le pregunta a la paciente, oye, ¿qué tienes ahí? Ah, es que hace 8 años me colocaron un implante de mentón. Ah, pues ¿sabes qué? Pues necesitamos hablarle al dentista porque esto ya reabsorbió, se comió tu hueso y estás en peligro ahí importante, ¿no? Bueno, cuando llega a mis manos la paciente, lo primero que hacemos es hacer un estudio de Combin donde yo pueda hacer la reconstrucción tridimensional de mi paciente y vemos el grado de lesión. Vemos que casi ocupa desde la salida de mentoneano a la salida de mentoniano. Es importante. Aquí vemos cómo se ha intruido este implante en el mentón de la paciente. Y aquí importante, llegamos a diagnosticar que esto era el ápice de un canino. Le hicimos pruebas térmicas y ya no respondía a las pruebas térmicas, por lo cual le tuvimos que hacer una endodoncia prequirúrgica para evitar tener problemas infecciosos en la planeación de lo que hayamos hecho. Hubiera sido ideal la planeación en un flujo completo. Tenemos las herramientas, por lo menos aquí en Ciudad de México, tenemos las herramientas necesarias para hacerlo, porque tenemos tomografía, tenemos impresora, tenemos escáner y tenemos un laboratorio maravilloso que nosotros cuando hacemos la impresión de la estructura anatómica podemos hacer un patrón de cera de lo que queremos regenerar y luego mandamos a un laboratorio especializado a que genere una pieza de hueso exactamente igual a nuestro patrón de cera y nos regresa ya un bloque óseo totalmente estéril y totalmente biocompatible para que nosotros coloquemos en ese momento del abrir, quitamos, colocamos, atornillamos, va una cirugía de 10 minutos, 15 minutos. Sin embargo, la paciente tenía broncas de tiempo. Ella estudia en Inglaterra una maestría y tenía solamente 16 días para hacerse todos los arreglos que tenía que hacerse. Entonces ya el protocolo completo para la elaboración de este tipo de bloques óseos dura más o menos como 32 o 35 días y no pudimos hacerlo flujo completo. Entonces diagnosticamos cómo estaba, vimos que el segmento que restaba de cortical era bien delgadito, casi 2 milímetros nada más separaba la zona vestibular de la zona lingual y teníamos que pues, regenerar toda esa zona. Vemos las dimensiones del injerto que le habían colocado y hacemos nuestra planeación. Este es el bloque ideal que nosotros determinamos. La lesión longitudinalmente ocupa 40 milímetros y el bloque o el cubo que vamos a ocupar de bloque óseo son estas dimensiones.
buscamos casas comerciales que nos brindaran este tipo de bloques. Este fue la casa comercial que elegimos y vimos que nos ofrecían un bloque de 10 por 15 por 35 milímetros. Adicionalmente, tuvimos que poner 2 gramos de hueso particulado para el lecho del bloque óseo, una membrana como barrera en el hueso particulado y un perno de fijación de titanio de 13 milímetros. Abrimos a nuestra paciente, vemos ahí, tengo un poquito inestable mi conexión, ahí está. Vemos ahí nuestro injerto, nuestro implante que teníamos de silicón y esta parte de aquí que se ve es la membrana de epitelio que se formó, que se enquistó cubriendo el implante de silicón y que fue lo que finalmente reabsorbió la óseo epitelial que se formó. Esta membrana de aquí la tenemos que disecar y la tenemos que retirar. Una vez retirado, ya hacemos el lavado quirúrgico, colocamos nuestro bloque óseo, lo fijamos a la sínfisis del mentón y rellenamos todos los demás espacios. Para que no haya espacios muertos, los rellenamos con hueso particulado, colocamos membranas, ahí ya habían terminado la rinoplastia, fue una cirugía doble, ya le habían terminado la rinoplastia y lo que vemos en esta imagen es ver el eje longitudinal del bloque óseo para que nos quede estético. Colocamos las membranas y suturamos. El posoperatorio a los 90 días mandamos esta radiografía y vemos que perfectamente se está integrando el bloque a la zona, que ya empieza a haber regeneración sobre la superficie del bloque, es estable y el resultado en la comparativa de mi planeación con el resultado que obtuve. Ella es mi paciente 6 meses después del posoperatorio. Ya vemos que recuperamos bastante presencia ahí que no teníamos en la parte lateral, en donde se había disminuido por la reabsorción. En una vista lateral, ya también vemos que han mejorado la situación estética también en la rinoplastia. Y la paciente está contenta, feliz y disminuyó la apnea. Después tuvo que tener un tratamiento por medio de guardas especializado para disminuir más este asunto de la apnea. Y en nuestro caso clínico 8, es un caso también completo de flujo digital en cirugía. Este Ramoncito nos llegó con una periodontitis, híjole, compleja, un estadio 3, bastante compleja de resolver. Perdió sus dientes, venía con movilidad del segundo premolar, del primer molar y del segundo molar. Cuando ya cicatrizó post-extracción y revisamos, pues prácticamente vemos que no tenemos nada de proceso alveolar. Sin embargo, el paciente no quiere nada removible, no quiero que me hagas mis prótesis fijas, yo no quiero tener algo que me quite y me ponga, eso me da la sensación de estar viejito y no me gusta. Y bueno, pues hacemos el estudio y el análisis del caso y vemos que tenemos un proceso, un segmento subantral, pues prácticamente de pura cortical, 1.86 milímetros nada más de grosor en la zona más delgada. Y pues no es para terapia implantológica, más que haciendo una elevación, y en esta ocasión va a tener que ser una elevación lateral. Sin embargo, aquí en el estudio podemos observar una estructura anatómica que es esta, es un septum que a lo mejor nos hace la vida complicada al momento de querer hacer una ventana lateral. Y es por esa razón y es por ese motivo que nos auxiliamos de todo el flujo digital completo. Y esta es una pequeña animación de cómo hicimos el tratamiento. Ahí vemos el barrido de nuestra tomografía. Ahí vemos la superposición de nuestro STL de tejidos blandos en el mismo barrido. Ahí ya empalmamos el tejido blando con el tejido óseo de la tomografía. Seccionamos solamente el área quirúrgica. Ahí vemos el septum perfectamente. Y hacemos las 2 ventanas. Vamos a hacer una ventana doble para evadir el septum óseo que tenemos ahí en el
seno maxilar. Y luego hacemos la elaboración de nuestra guía quirúrgica y cuando tenemos este archivo STL, lo mandamos a imprimir, este archivo STL. Y este es el resultado de la impresión 3D de mi guía quirúrgica. Ya en el paciente anestesiado, probamos la guía, vemos a qué altura va a ser nuestra osteotomía, levantamos el colgajo. Y una vez levantado el colgajo, posicionamos nuestra guía quirúrgica y marcamos las zonas donde vamos a hacer nuestra osteotomía. Colocamos nuestra fresa para empezar a hacer la osteotomía de la primera ventana, sin perforar la membrana, desde luego. Y cuando tenemos lista nuestra ventana ósea, con un escoplo introducimos la pared de cortical y empezamos a hacer el desbridamiento de la membrana de Schneider. Así levantamos ya nuestra membrana y vemos ahí la movilidad de la membrana, la respiración. Posteriormente hacemos la otra entrada. Y ahí vamos levantando ambas. Y vemos que pudimos librar perfectamente nuestro septum óseo, que a lo mejor no nos hubiera permitido levantar nuestra ventana. Ahí vemos la movilidad de nuestra membrana, de la respiración. Y bueno, el paso que sigue ya. Este tratamiento ya tiene un poquito de tiempo. Colocamos una membrana para no dañar o rasgar la membrana de Schneider y después colocamos nuestro injerto particulado. Hay intrépidos que se atreven a colocar en estas condiciones los implantes con una cortical de 1 milímetro. La verdad es que a mí no me gusta. Yo prefiero irme a la segura y esperar la regeneración. Todavía cuando tengo a lo mejor 3 o 4 milímetros de hueso, pudiera animarme a colocar los implantes en la misma cirugía. La verdad es que aquí solamente tenía 1.8 milímetros y no quise arriesgarme. Esperé la regeneración y posteriormente colocamos ¿cómo se llama? Los implantes. Pero hay intrépidos que lo hacen, les funciona y bravo, está bien, yo no digo que no. Simplemente en mis manos ese tratamiento aún no me atrevo. Bueno, ya cerramos y quedó perfecta la elevación y el posoperatorio pues le fue bien al paciente. Bueno, ya vimos todas las aplicaciones que existen en odontología de esta herramienta. En todas las áreas odontológicas la puedo ocupar y es muy, muy padre y muy bonita. Pero bueno, es exacta, realmente me va a decir en dónde yo estoy exactamente en lo que tengo clínicamente de lo que tengo radiográficamente. Y bueno, para eso pues tenemos que hacer la elección de mucha revisión de literatura a través de los años que tiene esta herramienta y podemos determinar lo siguiente. En 2008, el doctor Armijo nos arroja que fue cuando, digamos, ya empezaron a hacer tratamientos implantológicos guiados, nos arroja una variación dentro de la planeación al resultado de 1.27 a 1.43 milímetros de variación clínica. Y es importante esta variación. Digo, 1 milímetro para los que ejercen implantología, saben que 1 milímetro puede ser la diferencia entre el éxito y el fracaso. Y aquí es importante la variación clínica. En el 2012, Dubois nos da un estudio donde utiliza esta herramienta volumétrica para la valoración de defectos periodontales y nos arroja una variación clínica de 0.28 a 0.36. Y para el 2016, Anterenas nos da un estudio donde hace la valoración de defectos óseos periodontales, hace la medición
en el estudio tomográfico y luego cuando abre colgajo hace la medición clínicamente y arroja una variación clínica de 0.11 a 0.19. Por lo tanto, estamos tratando con un estudio o con un auxiliar de diagnóstico que es eficiente y que es fidedigno. Es real la dimensión que yo estoy teniendo en mi tomografía a la dimensión clínica real que voy a tener en mi paciente. Pero ojo, yo tengo que tener un entrenamiento para posicionarme en el mejor plano para obtener estas medidas y eso depende de una curva de aprendizaje y esta curva de aprendizaje cuesta trabajo, pero cuando tú obtienes ese aprendizaje, pues le puedes sacar todo el jugo posible a esta herramienta. En México hay gabinetes, acérquense a sus gabinetes, pregunten, oiga, doctor, puede ser que me dé una capacitación en el manejo de su visor. Hay muchos visores, está On Demand, está Planmeca, está Nobel Clinician, está Romexis, está Exocad, está TextStudio, libres también en internet pueden bajar el Blue Sky Bio. Hay muchos softwares de planeación y acérquense a su gabinete para que les den ahí un curso de capacitación de cómo poder leer estos archivos y van a ver que es maravilloso. Pero bueno, ¿qué gano yo en mi práctica general? Yo no lo uso y gano bien y está bien mi práctica, yo considero que está bien, como para qué lo tendría que usar. Bueno, pues por la fórmula que todos los dentistas nos encanta. Menos tiempo de trabajo, menos esfuerzo y mayores ingresos. Esa es la fórmula perfecta y la que todos deseamos a lo largo de nuestra vida profesional, de nuestra vida clínica. ¿Y cómo es que tenemos esta fórmula? Bueno, menos tiempo. Voy a prevenir eventualidades. Yo ya sé a dónde me estoy metiendo, a qué distancia estoy, qué estructuras anatómicas me voy a enfrentar, si tengo defectos o si tengo patologías. Yo ya sé todo esto antes siquiera de anestesiar a mi paciente. Yo ya sé que voy a tener una vez que abra un colgajo o que haga una endodoncia o si está dilacerado o si tiene un conducto bifurcado. Yo ya lo sé previamente antes de hacer el tratamiento. Puedo ser más preciso al momento de una osteotomía, como ya lo vimos en los ejemplos clínicos anteriores, y puedo realizar cirugías sin la necesidad de levantar un colgajo. Ojo, también esto es a desarrollo de mano clínica. Tienes que empatar tu estudio con también tu mano clínica. No quiero decirles con esto que la guía quirúrgica es la panacea y vamos a resolver todos nuestros casos por guías quirúrgicas. No, no es así. Son muy bonitas, son muy padres, pero también tiene su chiste usar este tipo de tecnología. Voy a tener menos esfuerzo porque voy a evitar trauma innecesario en mi paciente, voy a evitar una radiación innecesaria cuando tenemos un problema de caso clínico endodóntico y estamos radiografía tras radiografía y a ver, muévele para acá y tómale la periapical, a ver distorradial, a ver mesiorradial, no, pues tampoco, a ver, todo esto lo vamos a evitar por medio de la tomografía. Evitar radiación innecesaria. Voy a disminuir la estadística de mis fracasos porque voy a hacer más predecibles mis tratamientos y voy a reducir la probabilidad de tener que trabajar 2 o más veces en la misma cirugía porque yo ya analicé el caso previamente, inclusive físicamente tú puedes imprimir tu segmento anatómico y tenerlo en la mano para con toda tranquilidad estudiarlo y pensar qué es lo que vas a hacer con tu paciente en la mano sin tener que tenerlo en la clínica. Voy a tener más ingresos. ¿Por qué? Porque voy a tener menos tiempo de consulta por cirugía y voy a tener chance a lo mejor de programar un par de cirugías más de lo que estaba acostumbrado. Voy a tener un aumento de éxito en mis tratamientos y no voy a tener que solucionar problemas con mis propios recursos. Es que a la hora de abrir el colgajo, pues vi que no tenía hueso, pero le intenté, pero destapé el implante, pero lo coloqué y no tuve estabilidad, entonces tuve que quitar el implante, tuve que regenerar y voy a volver a abrir, pero el implante ya lo usé, entonces ya no lo puedo volver a usar y tengo que comprar de mi bolsa otro implante para poder tratar a mi paciente. Y esto lo vamos a poder evitar si nosotros hacemos un diagnóstico adecuado.
Y obviamente, si yo tengo más éxitos en mis tratamientos, voy a tener pacientes contentos y voy a tener esos pacientes contentos que me van a referir a más pacientes. ¿Para qué? Para tener una buena calidad de vida, para poder ir a los congresos internacionales que me den ganas de ir y pues realmente sacarle jugo a este tipo de tecnología es lo que nos va a brindar. Otra pregunta que me hacen siempre, siempre, siempre en esta conferencia es, esta planeación que tú me estás diciendo que es muy buena, ¿va a significar un costo significativo en mi bolsillo o en el bolsillo del paciente? Y yo les digo, tienen que cambiar el chip, tienen que pensar de otra manera. A mí me encantaría que diagnóstico tomográfico ya fuera parte del módulo de preparación en pregrado, que los alumnos de licenciatura ya supieran utilizar esta herramienta. Porque si tú vas al doctor, ahora con esta emergencia sanitaria, si tú vas al doctor con un problema de gripa, y te dice el doctor, ¿sabes qué? Necesitamos hacerte un estudio para ver si es COVID. Y te manda al laboratorio a hacer un estudio, una prueba. Y la prueba te cuesta 3,600. Tú vas a pensar, tú como paciente vas a pensar, no, es muy cara, no me la hago. No vas y te la haces porque quieres saber qué te pasa. Probablemente tengas, probablemente no tengas, pero el doctor no va a poder diagnosticarte si no tiene una prueba de laboratorio en su mano. Y es exactamente lo mismo. Esta tecnología es exactamente lo mismo que en las consultas médicas. Si tu paciente quiere un tratamiento con un buen diagnóstico, con una buena planeación y con un buen resultado, tienes que mandar este tipo de estudios. ¿Son costosos? Bueno, vamos a ver. Estos son parámetros aquí en la Ciudad de México. Una tomografía más o menos te cuesta alrededor de los 1,500 pesos. Un escaneo intraoral, fluctúa entre los 500 a 980 pesos. Tu software de visualización que puede ser libre sin ningún problema. La maquila de tu guía quirúrgica que más o menos en México cuesta como 2,000 pesos. Tu kit quirúrgico de fijación o de preparación del lecho implantario es variable. Normalmente, si tú trabajas con una empresa, con un gabinete que te ofrezca este tipo de diagnóstico, normalmente te prestan el kit quirúrgico de fijación de implantes y no tiene ningún costo mientras tú cubras el costo de todos los estudios. Entonces vamos a ver que costo total de los 4,500 pesos hasta los 7,000 pesos, dependiendo cuántos implantes o dependiendo qué estructura anatómica. Pero, por ejemplo, si tú quieres, pues yo solamente quiero imprimir mi mandíbula para trabajar en ella o mi maxila para trabajar en ella, pues una impresión de un segmento anatómico te cuesta alrededor de entre los 900 a los 1,300 pesos. Entonces, pues realmente no es muy caro. Es un costo que el paciente finalmente agradece porque tus cirugías son muchísimo más rápidas y no lo tienes que tener 2 o 3 horas con la boca abierta, que de por sí un evento quirúrgico es estresante y luego si te tardas más es mucho más estresante. Entonces, al final del día te lo agradecen mucho los pacientes. Y bueno, ¿qué limitaciones tengo al hacer este tipo de cirugía guiada? ¿Puedo tener una reducción en la fijación primaria? Sí. Para los que no hacen implantes por ahí, si están escuchando, la fijación primaria es la fuerza con la que logramos penetrar Creo que estamos teniendo un poco de en problemas el con la hueso y conexión. tenés lo que me engaña al estar pensando que estoy trabajando en un hueso de un tipo muy denso y que al final del día no lo es porque más bien era el roce de la fresa con el tubo. ¿Qué otra limitación? Bueno, hay una curva. Ahí está. Una clínica y también del software y en la ejecución del tratamiento también tengo que hacer mano quirúrgica para que pueda si también funciona. No
podemos tener mucho manejo de tejido colgajo, porque no nos permite reponer los tejidos conectivos. Si es que colgajos lo podemos hacer, pero no vamos a poder tener manejo de estos tejidos. Si no cuento con una apertura mínima de 40 milímetros, olvídense, este sistema no es. Porque tenemos que colocar la guía, tenemos que colocar una fresa quirúrgica en un contraángulo, y si hacemos la sumatoria de longitudes, tengo que tener una apertura mínima de mi paciente de 40 milímetros, es decir, 4 centímetros de apertura para que sea viable, sobre todo en zonas posteriores. Y bueno, no es 100% exacta, sabemos que hay una desviación clínica, una variación de 0.65 milímetros y más o menos 0.5, pero lo que es una realidad es que siempre voy a tener un mejor resultado que al realizar mis tratamientos a mano alzada. ¿Qué podemos concluir? Bueno, las aplicaciones relacionadas con el diagnóstico y el tratamiento de implantes dentales son el mayor beneficiario de esta tecnología. No quiere decir que las otras áreas no las ocupen, pero realmente sí lo potenciamos muchísimo más en cirugía y en implantología. Esta tecnología ha revolucionado todos los aspectos del tratamiento con implantes dentales, desde la planificación, la cirugía y hasta la restauración final, ya que también se puede trabajar, no lo tocamos mucho en prótesis, pero también se pueden trabajar por medio de estos softwares, flujo digital para restauraciones fresadas o para restauraciones impresas, restauraciones provisionales. Sin embargo, a pesar de todos estos avances tecnológicos, el CONVIM no está exento de limitaciones, y es el clínico dental que, junto con su conocimiento integral, van a marcar la diferencia para el beneficio del paciente. Si cumple con un estricto estándar de directrices y conocimientos sólidos de la aplicación, las limitaciones de esta tecnología y las precauciones adecuadas para el paciente contribuirán a extraer lo mejor de las imágenes de CONVIM. Y bueno, pues muchas gracias por su atención. Espero que haya quedado un poquito más despejado la utilización de esta tecnología. Los invito de veras mucho a meterse en este tipo de diagnósticos y de planeaciones. Es muy divertido, es muy bonito, y sobre todo el paciente lo agradece mucho. No me queda más que agradecerles por su atención. Gracias a los que estuvieron presentes, y bueno, pues estamos listos para cualquier pregunta que tengan por ahí. Pues muchas gracias, doctor Rubén. Una gran charla, y siempre el manejo que tienes de este tipo de sistemas a mí me sigue impresionando cada vez que tenemos la fortuna de charlar. Vamos a dejar de compartir. ¿Sí me escuchas? Okay. No alcanzo a tener audio. ¿Tienes abierto tu audio, Juanito? Sí, estamos. ¿Me escuchas? Creo que ya. A ver. Listo. Nos hacen una pregunta el doctor Carlos Búrciga Sánchez. Sí. Él nos pregunta acerca de si se puede hacer Dice, ¿este sistema de imágenes CONVIM me puede servir para la colocación de un MyoBrace basado en la imagenología que arroja el CONVIM para la rehabilitación de un paciente que sufre dislocación de mandíbula constante? Sí, el MyoBrace es un sistema de guardas que trajeron, me parece, la casa comercial Akin Page lo trajo a México. El MyoBrace es como un sistema de guardas para alineación en una fase todavía temprana. Yo no tengo mucha experiencia en ortodoncia. Sin embargo, la evaluación de la ATM se puede hacer perfectamente con este tipo de tecnología. Si tienes una subluxación o una luxación completa de cóndilo y reduces esa luxación, la evaluación de las estructuras anatómicas que componen la articulación se puede hacer perfectamente en este tipo de tecnología.
¿Qué indicaciones para el MyoBrace? Ahí sí ya te la quedo debiendo, porque sí no tengo así como un conocimiento así muy bueno en el rubro ortodóntico, pero pues por ahí yo creo que si hay algún comentario de algún ortodoncista que nos esté viendo, porque podría complementar, pues lo vamos a agradecer. Ah, espera, porque no te escucho. Tienes tu audio apagado. Ahí está. A ver, ahora sí. Nancy Echoque nos pregunta, bueno, te felicita por la charla ¿qué para regeneración ósea, qué tipo de hueso granulado recomiendas? Un poquito. Esa es una muy buena pregunta, porque no crean que es una receta específica esto de la regeneración ósea. Es mucho, depende de lo que quieras regenerar, en dónde lo quieras regenerar. Yo les comentaba, por ejemplo, en la elevación de seno, yo coloqué un seno injerto bovino de la marca Bayos, porque yo quería hacer una regeneración ósea y que posteriormente pudiera tener, ha tenido varias revisiones de la literatura y es un hueso bueno para lograr estos resultados. Pero te comentaba, hay quien son intrépidos y en la misma cirugía de elevación hacen la colocación de implantes y utilizan hidroxiapatita, que es un poquito más estable, que no se reabsorbe, pero ya no van a tener que después, porque están con cable de muy lenta reabsorción que va a permanecer ahí mucho tiempo. Pero si es que vas a colocar los implantes, si quieres después fresar y utilizas este tipo de biomaterial muy cerámico, luego te cuesta un poco de trabajo hacer este fresado y puedes calentar la zona. Entonces, y si es un aumento de reborde, lo que vimos en el defecto periodontal, que queríamos hacer un aumento de reborde, pues yo siempre recomiendo hacer una mezcla entre seno injerto y hueso autólogo, que en este caso, pues no poquito con plasma, aunque sabemos que tampoco hay mucha literatura que aporte que el plasma rico en factores de crecimiento nos dé una ventaja de regeneración, pero pues como no teníamos hueso autólogo, pues por ahí utilizamos esta herramienta. No hay una receta, no hay una marca, no hay un hueso que yo te diga, este hueso te va a solucionar todos los casos clínicos. No hay. Depende lo que quieras hacer, es la receta del biomaterial que vas a utilizar. Muy bien, doctor. Aprovecho en este espacio para mandarle un saludo a Ani Viñas y a Elsie Torres, que nos están siguiendo. Y Ani. igual a la doctora Vero Ruiz. Doctor, ¿qué indicaciones serían específicas en el caso, por ejemplo, de los casos para implante, para ortodoncia o para periodoncia? ¿Existe una forma en la cual al paciente le demos la indicación de realizarse este estudio? Ok, si yo quiero un implante ortodóntico, la ventana que normalmente recomiendo es la ventana de 10x10, es decir, tú le vas a recomendar a tu paciente, va al gabinete y solamente tómese la tomografía del maxilar o solamente de la mandíbula, para no tener tanta exposición de radiación y solamente diagnosticar en dónde quieres colocar tu implante ortodóntico. Para periodoncia, si quiero resolver situaciones periodontales, depende de la situación periodontal que tú vayas a resolver. Por ejemplo, el diagnóstico periodontal no solamente es imagenológico, sí es muy importante la serie periapical, como lo es el sondeo y hacer un periodontograma, como lo es inclusive la imagen tomográfica. Pero si tú tienes todas las demás herramientas de diagnóstico, quizá queda un poquito corto el decir, mándale a hacer una tomografía a fuerza.
Sin embargo, si como vas a manejar a un paciente integral y lo vas a tratar en periodoncia y lo vas a tratar en operatoria y lo vas a tratar en prótesis y lo vas a tratar en, no sé, 3 o 4 especialidades, ahí sí, y le mandas un 30x30 para que tengas todas las estructuras, tú hagas un barrido de todas las estructuras y de hacer un diagnóstico integral. Pero si solo lo vas a tratar solamente de periodoncia, vamos a pensar, ¿quieres quitar una periodontitis? Yo creo que sí está sobrado el estudio, no sería necesario mandarlo, a menos que ya vayas a, no, este diente no se salva y quiero hacer una extracción y un implante post extracción, bueno, ahí sí ya se justifica el estudio. Ok. Otra pregunta aquí nos dicen, eh, eh, ¿cuándo se inicia la tomografía a boca o a boca? A ver, me vas a tener que repetir esa pregunta porque te oí medio cortado aquí Ok. en mi transmisión. ¿Cuándo indicarías una tomografía a boca cerrada o a boca abierta? Ah, ok, esa es buena pregunta. Normalmente cuando hacemos una guía quirúrgica, yo les recomiendo que sea a boca abierta porque no queremos interferencias oclusales en el diseño de la guía. Se puede resolver, pero cuesta más trabajo. Entonces, si tú quieres hacer una guía quirúrgica para colocación de implantes, tienes que indicar que quieres tu tomografía a boca abierta para que tú puedas segmentar esa estructura, puedas diseñar el encerado y puedas diseñar la guía sin que te estorbe la oclusión de la arcada antagonista. Si yo no voy a hacer una guía quirúrgica porque voy a rehabilitar un implante unitario, pues puedes mandar la boca cerrada y en el encerado digital que tú hagas, puedes determinar la oclusión con la arcada antagonista, si no vas a hacer una guía quirúrgica. Si vas a hacer una guía quirúrgica, pues yo sí recomiendo que sea a boca abierta. Ok. Nos preguntan aquí que ¿desde qué edad, en el caso de la ortodoncia, se puede indicar el CONBIM a adolescentes o niños? Corríjanme los ortodoncistas si me equivoco, pero parece que un tratamiento de ortodoncia creo que puede arrancar por ahí de los 13 años, si no mal me equivoco. Bueno, el chiste es de que, bueno, periodontalmente debes asegurarte que los ápices de las raíces estén ya formados para evitar fuerzas que hagan un cierre prematuro y ves que tus ápices ya están cerrados, a partir de esa edad puedes iniciar un tratamiento ortodóntico y puedes enviar a una tomografía. Ahora, la radiación, no hablamos mucho de radiación, pero ¿cuánto de radiación es un combin? ¿Tú alguna vez has viajado en avión de aquí a Cancún? Ah, pues esa es la radiación de un combin. La radiación que tú recibes en un vuelo de aquí a Cancún es la misma radiación que tú recibes en un estudio de tomografía de haz cónico, no en una radiografía axial computarizada. Ese sí es muchísima más radiación. En una radiación de haz cónico, alrededor de 57 días caminando por la calle. Eso es lo que te puedes radiar. En una exposición normal, 57 días de exposición normal de luz solar, eso es lo que tú recibes. Entonces no hay ningún problema con mandar a un paciente de 12 años a hacerse una tomografía. Ok, doctor, pues creo que han sido las preguntas que han llegado hasta este momento. Ya llevamos un buen ratito de preguntas y creo que es prudente cerrar este ciclo y agradecerte la disposición que tuviste para apoyarnos en esta página. A todos los participantes que han estado con nosotros, pues lo han hecho sin ningún fin lucrativo, por el puro gusto de compartir el conocimiento y te agradezco mucho, Rubén, que hayas aceptado la invitación. Y Y mucho, extrañamos mucho la academia, la docencia y ya estamos ansiosos de regresar, pero bueno, sigamos las indicaciones, hay que trabajar de una manera segura, cuídense mucho y bueno, pues nos estamos viendo. Muchas gracias por la invitación nuevamente, Juan. Les dejo por ahí mis redes sociales, voy a compartir tantito.
Ahí les dejo mis redes sociales por si tienen alguna inquietud, alguna pregunta, con gusto. Ahí también subimos casos clínicos, la literatura en la que nos apoyamos para la resolución de estos casos clínicos, y pues estamos a la orden. Muchas gracias también a ustedes por la invitación, y qué bueno, da mucho gusto que haya plataformas que puedan invitarnos a seguir conociendo. Han tenido invitadazos de lujo, por eso me siento así súper honrado de que me hayan invitado, y pues le mando un saludo a todos los que están ahí en la transmisión, un abrazote y pues nos vemos pronto. Pues muchas gracias, Rubén. Mal ejemplo ese de Cancún, me trajo muy buenos recuerdos, pero en estas circunstancias se antoja no estar en Claro, casa. Pues a todos los que nos siguieron hasta este momento, les agradecemos que hayan estado al pendiente, que nos hayan seguido. Llevamos ya una buena serie de pláticas y, como dijo el doctor Rubén, invitados de primer nivel, todos ellos. Yo creo que han hecho su mejor esfuerzo y han quedado pues dentro de todo en la memoria y en el conocimiento de cada uno de nosotros. Y el día 16, mañana a las 7 de la noche, los invitamos a escuchar al maestro Arturo Delgado López. Él nos compartirá relación entre medicamentos y caries. Y pues quédense en casa, esto fue Como en tu Facultad. Muchas gracias por acompañarnos, los esperamos el día de mañana. Hasta luego. Cuídense todos, hasta luego.